Me acabo de poner mi camiseta de edición de vídeo porque te traigo un tutorial épico con todas las novedades de DaVinci Resolve 19.1. Una auténtica locura. Yo empecé trabajando como editor de vídeo, así que llevo un montón de años trabajando con diferentes softwares de edición, desde algunos súper antiguos de los que nadie se acuerda, pasando por Avid para terminar usando Premiere Pro. Pero desde que empecé a utilizar DaVinci Resolve para editar todo el contenido que subo tanto a mi canal de YouTube como a mi cuenta de Instagram, se ha convertido en mi favorito. Y tengo que darle las gracias a la gente de Blackmagic Design porque han sido tan amables de darme una licencia de la versión Studio para que pueda generar un montón de contenido y que podáis comprobar vosotros mismos que DaVinci Resolve 19 es una auténtica locura. Y lo mejor de todo es que tenéis una versión gratuita totalmente funcional que podéis utilizar desde ya mismo. Eso sí. Si vais más en serio, la versión Studio con un único pago de $295 es una auténtica barbaridad. Así que en este tutorial te voy a enseñar las mejores novedades que a mi juicio tiene la versión 19.1 de DaVinci Resolve y quédate hasta el final porque las últimas te van a parecer algo increíble. Y si os venís a la página de Blackmagic Design, si hacéis scroll hacia abajo vais a ver cómo tenéis la opción de descargar de forma totalmente gratuita la nueva versión de DaVinci Resolve 19. Y lo mejor de todo es que no solamente vas a aprender un software de edición profesional, es que además DaVinci Resolve es uno de los softwares de corrección de color profesional que más se están utilizando en el mercado. Y no es que solamente tengas edición y color, todo en un software, es que además vas a tener Fusion para hacer tus efectos o tus composiciones y un módulo de audio que se llama Fairlight que te va a dejar sin palabras. Y es que, hablando de audio, tengo que presentaros Audio, que son los sponsors de este vídeo. Y es que en Audio vas a poder encontrar músicas y efectos de sonido para poder utilizar en todos tus vídeos. Monetizar nunca más va a ser un problema, ni vas a tener strikes extraños por copyright. Y lo mejor de todo es que la calidad es brutal. No solamente han hecho una selección increíble de efectos de sonido y pistas profesionales de música, sino que además tiene una opción como el Link Match AI que utiliza inteligencia artificial para que puedas pegar el link de tu track favorito y la inteligencia artificial de Link Match AI encuentre una pista lo más parecida posible. Audio es algo que deberías chequear sí o sí. Lo mejor de todo es que con el link que te he dejado en la descripción vas a poder conseguir un 70% de descuento en la suscripción anual. Un 70% de descuentos de locos. Tienes el link en la descripción del vídeo. Yo es que me pasaba ya por la web de Audio y empezaba a utilizar músicas y efectos de sonido épicos en todos tus vídeos. Bueno, pues vamos allá. Tenemos un montón de opciones nuevas dentro de DaVinci Resolve 19.1. Una de las funciones que más me ha sorprendido es la de sincronizar bins, que ahora funciona de una manera muchísimo más optimizada. He generado una carpeta donde he colocado un vídeo y ahora lo que voy a hacer es importar esa carpeta como si fuera un bin. Yo podría arrastrar directamente la carpeta al Media Pool y me va a pedir que cambie el frame rate del proyecto. Si lo quiero cambiar o conservar el actual, yo en este caso le voy a decir change. Y fijaros cómo estaría únicamente importando la media. Pero yo lo que quiero, voy a hacer control Z, importar la carpeta completa o todas las subcarpetas que pudieran haber dentro de mi proyecto y que se creen los bins necesarios. Si yo arrastro a esta zona de aquí, se ha creado un nuevo bin que se llama sync. A este nuevo bin que se ha creado, lo que le voy a decir es, botón derecho, tengo dos opciones, resync media files, que lo que va a hacer es forzar a Resolve a hacerlo, a resincronizar todo lo que pudiera haber dentro de esa carpeta, y esta nueva opción de aquí que se llama Automatically Resync Media Files. Si yo le doy clic y ahora vengo a mi carpeta y añado nuevo material, fijaros qué es lo que pasa. Automáticamente este bin se ha sincronizado con todo el nuevo material que habíamos copiado en nuestra carpeta. Y esto es súper útil, sobre todo si estás trabajando con volúmenes de media muy grandes. Es una barbaridad. Y lo mejor de todo es que si por lo que fuera elimino alguno de los archivos, no lo va a eliminar directamente del bin, ¿veis? Sino que lo va a dejar como media offline, de modo que cualquier dependencia que se haya creado utilizando ese archivo se mantiene intacta. Y esto está ocurriendo, como veis, en el Media Page. Estas son las diferentes páginas que tiene DaVinci Resolve. Y lo mismo va a ocurrir tanto si estamos en la página de CAD como en la página de edición, donde tenemos todos nuestros bins y podemos hacer el resync del mismo modo. Una de las cosas que ha mejorado un montón dentro de esta última versión es la transcripción. Y no solamente podemos transcribir clips que tengamos en el timeline, tengo aquí una captura de uno de mis últimos shorts. Si yo le doy botón derecho, tengo la opción de hacer una transcripción de audio. Podría hacer la transcripción del clip completo
o podría hacer la transcripción de un segmento o de una línea de tiempos completa. Dentro de mi timeline le doy Audio Transcription y Transcribe. Fijaros que transcribe todo este fragmento y además puedo ver los silencios que he dejado y eliminarlos. Sería tan sencillo como hacer selección y fijaros, automáticamente se seleccionan. Si yo lo quiero eliminar, le podría dar borrar. O si quiero seleccionar una palabra, del mismo modo, puedo hacer selecciones o ediciones basadas en texto. Una locura. Además de que es súper sencillo generar subtítulos automáticamente para tus vídeos. Es tan sencillo como irnos al menú Timeline y seleccionar Create Subtitles from Audio. Me va a preguntar qué lenguaje, yo en este caso para ayudarle le voy a decir que elija español, sea algún tipo de preset que quiero que utilice y cuántos caracteres máximo por línea va a utilizar. Yo en este caso lo voy a bajar un poco, le voy a decir que 26. Si quiero línea simple o doble, lo voy a dejar en simple y le voy a decir que real. Y fijaros cómo súper rápido, si que dejas como de un modo súper rápido, ha analizado todo el clip y ha generado subtítulos en un momento. Otra de las cosas que ha mejorado de una manera sustancial es el uso de las Magic Mask, que ahora son muchísimo más rápidas. Y acceder a ellas es súper sencillo, podemos hacerlo tanto del módulo de color como en el módulo de Fusion. Si yo selecciono mi clip y abro la página de Fusion, puedo buscar Magic Mask. Y dentro de Magic Mask podría, por ejemplo, seleccionar mi sujeto, el cual quiero hacer la máscara. Voy a añadir todas las áreas que necesito y eliminar las que no. Y le daríamos track hacia adelante y reverse. De un modo súper rápido tenemos un recorte que podemos utilizar para poner texto detrás, para desenfocar el fondo, para lo que queramos. Eso sí, ten en cuenta que este tipo de máscaras que generamos con inteligencia artificial, porque Magic Mask utiliza inteligencia artificial para hacer este tipo de máscaras, por ahora no van a reemplazar a la rotoscopia tradicional. Y otra de las novedades brutales que vais a encontrar en DaVinci Resolve 19.1 es que han logrado mejorar su motion tracking con inteligencia artificial y ahora funciona de una manera súper precisa, prácticamente libre de errores, sin tener que generar demasiados inputs de nuestro lado. Vamos a verlo. Podemos acceder a los nuevos modos de tracking tanto desde Fusion como desde la página de color. Simplemente entraríamos, imaginaos que por ejemplo vamos a hacer una máscara, la voy a colocar en la cara, algo así, y a la hora de ir a la página de tracking tengo la opción de elegir IntelliTrack. Este es el tracking que va a utilizar inteligencia artificial y que es súper sencillo. Hemos seleccionado IntelliTrack, vamos a marcar el clip para tracking, añadimos un punto de traqueo, yo por ejemplo voy a utilizar el de las gafas y le vamos a decir traquear hacia adelante y hacia detrás. Y fijaros cómo ha seguido perfectamente ese movimiento y lo ha aplicado sobre mi máscara. Este mismo tracking lo vamos a poder encontrar también en Fusion. Abro la página de Fusion, voy a poder cargar un track. Y fijaros como ahora por defecto ya aparece IntelliTrack. Antes el point tracking que utilizaba DaVinci Resolve era también bastante bueno. Y no solamente nos permitía elegir un solo punto, sino que podía elegir una zona, un área, y generaba diversos puntos que hacían un seguimiento de ese área de un modo súper preciso. Mucho mejor que, por ejemplo, si lo comparábamos con el tracking nativo que tiene After Effects, que únicamente utiliza un solo punto o dos en el caso de hacer cálculos de escala y rotación. Pero desde que han añadido este IntelliTrack, que además utiliza inteligencia artificial, la diferencia es una locura. Y dentro de la página de color también vamos a poder utilizar la Magic Mask. Y sobre todo usarla en combinación con una de las siguientes novedades que quiero enseñarte, el Defocus Background. Si yo entro en Magic Mask, hago una máscara en mi sujeto, fijaros lo rápido que está analizando, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi clip sin máscara, añadir un serial node, lo voy a meter al output, y a este serial node le voy a decir que quiero el Defocus Background. Lo aplico y voy a sacar la máscara del clip con el Magic Mask y se la voy a conectar al Defocus Background. Y ahora fijaros cómo yo puedo generar un desenfoque del fondo utilizando esa información de máscara. También podría utilizar un paso de profundidad que podemos crear también con DaVinci y podemos hacer un desenfoque mayor en nuestros fondos usando la máscara que hemos generado con el Magic Mask. Tenemos también la opción de desenfocarla un poco, modificar el contraste, incluso podemos darle un extra a todos los highlights de la escena. Si bien no conviene abusar mucho de este tipo de efectos, si los aplicamos de un modo sutil nos va a permitir mejorar un montón muchas de nuestras escenas. Y
Y ya que estamos en la página de color, hay otro efecto que es una locura, el Film Look Creator. Y es que si te gustan los looks retro, seguramente conozcas Dehancer y lo fácil que es generar looks de película analógica con él y añadir esos efectos que a todos nos gustan tanto como el de halation, grano. Pues ahora DaVinci Resolve lleva de forma nativa el Film Look Creator, que nos va a permitir generar este tipo de looks de película real de una manera súper sencilla. Vamos a buscarlo, vamos a Film Look Creator y lo vamos a aplicar. Fijaros cómo directamente ha añadido un look cinemático en el cual yo puedo modificar la exposición, el contraste, Bleach Bypass y que parezca el soldado Ryan. Tenemos controles de split tone, viñeta, fijaros qué maravilla. Puedo hacer un viñeteado súper realista. Y el halation, como veis, va a añadir esa especie de glow en las zonas de altas luces que está tan de moda y que a los filmmakers les encanta. Tenéis bloom, grano, fliqueo, una locura. Podría añadir un poco de grano, elegir un preset, por ejemplo, de 35 milímetros. Fijaros que estoy generando ese look de grano analógico junto con un look completo directamente desde DaVinci Resolve de un modo súper sencillo y sobre todo sin plugins de terceros. De nuevo en la página de color, si antes teníamos el Color Warper, ahora han añadido el Color Slicer y es una locura. Y es que Color Slicer utiliza vectores para separar la imagen hasta en 6 rangos de color diferentes y nos da control individual sobre cada uno de ellos de un modo súper orgánico. Y además utiliza la saturación sustractiva para que los incrementos en la saturación sean lo más cercanos a la realidad posibles. Y fijaros como tengo un montón de controles de los tonos rojos, de los tonos de piel, amarillo, verde, cian, azul, magenta. Y por ejemplo, yo podría ir a los tonos de piel. Desde aquí hago una previsualización de qué está afectando ese slice y podría tanto modificar el centro, el pivote, como el tono y tengo ajustes para tanto la densidad como la saturación. Lo mismo, por ejemplo, con los azules. Estas son las zonas que reconoce como azul y puedo modificar tanto la densidad de los mismos como la saturación. Y esto lo hace de un modo súper orgánico y además preciso. Y otra de las novedades que trae y que han mejorado sustancialmente es el Ultra Noise Reduction, utilizando inteligencia artificial para limpiar el ruido de nuestros planos. Y para activarlo simplemente nos vamos a venir a este apartado de Motion Effects y dentro de Spatial Noise Reduction lo que vamos a hacer es decirle que queremos utilizar el Ultra Noise Reduction. Simplemente tenemos que analizar la imagen, le damos clic en Analyze y automáticamente genera los valores que cree necesarios para poder eliminar el ruido de nuestra imagen de un modo lo más acertado posible. Es decir, tener en cuenta que este tipo de efectos utilizan bastantes recursos, sobre todo tarjeta gráfica. No es la primera vez que vemos productos de Blackmagic Design en el canal, y es que hace poco hicimos integraciones de planos CGI utilizando Fusion. Tenéis por aquí el link al tutorial, que fue una barbaridad. Y también vimos cómo utilizar la app de Blackmagic Cam para poder grabar planos de VFX usando solamente nuestro teléfono móvil y que el resultado fuera de lo más profesional y nos eliminara un montón de problemas en nuestro flujo de trabajo. Y ese otro tutorial también lo tienes por aquí. Pero si os gustaría que hiciera algún tutorial más en profundidad sobre cómo edito todo mi material para redes sociales usando DaVinci, déjamelo en los comentarios y me pongo manos a la obra. Y bueno, tenemos un montón de novedades más, como por ejemplo ahora podemos buscar los efectos sin tener que entrar en cada una de las categorías. Yo directamente puedo lanzar una búsqueda, Blur, y fijaros cómo va a estar buscándome dentro de todas las categorías todo aquello que contenga la palabra que hemos introducido, en este caso Blur. También tenemos nuevos generadores. Fijaros cómo tenemos un montón de presets que podemos utilizar en nuestros proyectos si los necesitamos y que son tan sencillos como arrastrar. Me gustaría ver un tutorial de YouTube para arrastrar nuestro proyecto y poderlos utilizar directamente. Tenemos un montón, incluidos estos stingers, que son una especie de transiciones predeterminadas que yo puedo modificar. Por ejemplo, esta de aquí. Yo podría cambiar el texto y poner, no sé lo que quisiera, KSPMN. Y no solo con vídeo, también tenemos opciones de audio que te van a volar la cabeza. Y esta a mí particularmente me parece una locura. Yo tengo aquí una pista de audio. Una canción en la que tengo un montón de melodías y tengo una voz de una mujer. Vamos a irnos un poco más adelante. Voy a hacer es bajar un poco el volumen. Está un poco alta. Ahí estamos. ¿Vale? Tenemos un montón de cosas, tenemos un bajo, tenemos una voz, una especie de guitarra y tengo una opción ahora que se llama Music Remixer, que es una locura, funciona también con inteligencia artificial y yo le puedo decir, por ejemplo, mutee la voz.
Y es tan sencillo como esto, o sea, la voz ha desaparecido por completo. O puedo hacer lo contrario, puedo mutear todo a excepción de la voz. Una locura. O dejar solamente los tambores. ¿Qué os parece? Y si no quiero mutear nada, por ejemplo, podría decidir que el nivel que tienen estos tambores es demasiado alto y lo que quiero hacer es bajarlo un poco. Y también voy a bajar la voz. Y ahora... Fijaros que los tambores prácticamente no se escuchan porque los he bajado un montón. Es una barbaridad. Si lo queréis ver de un modo más visual, siempre podéis hacer clic aquí y veis los mismos controles, pero esta vez con unos knobs, con unas ruedecitas para que podáis cambiar los niveles de uno a otro. La primera vez que vi esto me voló la cabeza. Y es que ya veis que no solamente tiene un montón de nuevas funcionalidades en cuanto a vídeo se refiere, también respecto al audio, con un montón de nuevas herramientas que son una auténtica barbaridad. Si estáis haciendo ediciones para social media y necesitáis que la música baje cuando hay diálogo, lo podemos hacer a mano, pero también podemos hacer uso de una herramienta que se llama ducking. Así que déjame en los comentarios si te gustaría ver un tutorial. Y fíjate que ahora mismo está todo solapándose, tanto la música como la voz, y yo me puedo venir aquí, y este control no es por clip, no va a aparecer aquí, en la pestaña de audio, sino que es por pista. Si yo selecciono la pista 2, hago clic en esa pista y tengo la opción del Ducker. También tengo la opción del Music Remixer, por si quisiera hacerlo a toda la pista. Y en este caso voy a activar Ducker, y le puedo decir qué pistas quiero que tenga en cuenta para bajar la música. Lo bueno de esta versión es que ha incluido la opción de poder añadir más de una fuente. Yo ahora mismo solo tengo una, que es audio 1. El DAC level es cuánta atenuación quiero que aplique. Yo en este caso le voy a decir que quiero que aplique 15. Y ahora fijaros. Así que déjame en los comentarios si te gustaría ver un tutorial más en profundidad, analizando todo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Automáticamente sube y baja los niveles de la música cuando detecta que hay información de voz, en este caso, en la pista número 1. Y esto obviamente no reemplaza la mezcla de audio normal. Y si estamos haciendo, por ejemplo, shorts o reels y el tiempo que queremos dedicar a cada uno de ellos es limitado, esta es una opción estupenda para poder ser muchísimo más productivos. Y otra opción que tenemos, en el caso de los diálogos, voy a hacer clic en la pista esta vez, y fijaros cómo tengo el Voice Isolation y el Dialogue Leveler. Si hay diferentes niveles en mi diálogo, estos se igualen lo más posible para que todo el audio suene de una forma mucho más homogénea. Por ejemplo, pues puede que yo esté muy cerca del micrófono o esté muy lejos, y si añado el Dialogue Leveler, lo que voy a hacer es tratar de igualar todos los niveles, en este caso de mi diálogo. Y otra cosa que a mí me voló la cabeza es este de aquí que se llama Voice Isolation. En este caso no se oye demasiado ruido de ambiente, pero si tuviéramos ruido de ambiente podríamos activar Voice Isolation y lo que haría es dejar simplemente la voz y tratar de eliminar el ruido de fondo. Pero esto ha mejorado todavía más haciendo uso del Dialogue Separator, que es una locura. Si yo lo activo, fijaros cómo tengo la opción de Voice, Background y Ambience. Igual que podía hacer con el Music Remixer, puedo mutear algunos de ellos. En el caso de la voz, obviamente es la voz. En el caso del background, es la reverb que tiene esa propia voz. Y el caso del sonido ambiente, pues obviamente es el sonido ambiente que hay alrededor de esa toma. Si yo aquí, por ejemplo, selecciono Mute Voice, déjame en los comentarios si te gustaría ver un tutorial. Lo que se está escuchando es el reverb de esa voz que se colaba como sonido ambiente. O del mismo modo, puedo decir que quiero mutear el ambiente más en profundidad. Y fijaros que solamente se escuchará la voz. Esto es una locura. Todos los cambios con el audio que trae la nueva versión de DaVinci Resolve son una barbaridad. Pero no se queda todo aquí. A la hora de exportar también tenemos un montón de novedades. Y si lo tuyo es la creación de contenido, vas a ver cómo te va a ayudar y te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Vamos a encontrar un montón de cosas más, sobre todo a la hora de exportar nuestros archivos. Pero antes quiero que veáis lo fácil que es encontrar cualquier opción dentro de la ayuda de DaVinci. Si yo vengo a ayuda y en la búsqueda, por ejemplo, selecciono Match Frame, fijaros como automáticamente me está seleccionando todos aquellos menús que incluyen esa función. De modo que encontrar cualquier cosa dentro de cualquiera de los menús de DaVinci se vuelve súper sencillo gracias a esta ayuda automatizada que incluye DaVinci Resolve. Bueno, y otra de las cosas que a mí me encantan de DaVinci es que a la hora de exportar
tenemos la posibilidad de subir directamente nuestras piezas, ya sea a YouTube, a Vimeo, a TikTok. Fijaros que tenemos un montón de presets y además en esta última versión, tanto codificar como decodificar H264 y H265 se ha vuelto súper rápida, utilizando nuestra GPU para acelerar un montón el proceso. Podría elegir en qué formato quiero exportar, si MP4 o QuickTime, y el codec, que puede ser H264 o H265, y dentro del tipo, fijaros que tenemos la opción de NVIDIA, que lo que va a hacer es utilizar nuestra gráfica para acelerar todo el proceso de codificación. Yo en este caso tengo una tarjeta NVIDIA, pero si tenéis una AMD, aparecerá en el listado. Si vamos a subir a YouTube nuestra pieza, por ejemplo, fijaros como tengo la posibilidad de añadir directamente los metadatos para el título, la descripción. Puedo subir un thumbnail para que automáticamente lo cuelgue en YouTube. Y esto que a mí me encanta y sobre todo me ha ahorrado un montón de tiempo. Puedo generar capítulos a partir de los marcadores. Me voy a ir a la página de edición y añado marcadores. Y por ejemplo, este marcador digo que es inicio, este otro edición y este otro despedida. Puedo decirle a DaVinci que utilice esos capítulos como marcadores para mi vídeo de YouTube. Y además puedo elegir qué color es el que quiero que se utilice, porque podría tener más de un marcador. Imaginaos que yo tengo aquí uno rojo, pero yo no quiero que este se exporte como un capítulo, de modo que voy a elegir que solamente quiero los azules. También tengo la posibilidad de normalizar el audio, que esto es una ayuda brutal, tanto si es para redes sociales como si es para broadcast. Si vais a entregar una pieza para que se emita en televisión, vais a tener que seguir unos estándares técnicos y desde aquí podéis aseguraros de que los cumplís y vamos a poder tanto normalizar al estándar que elijamos y tenemos la opción de normalizar o de optimizar. Y en este caso solo tengo como estándar la opción de YouTube, pero si yo hago una exportación con otro formato, dentro de audio tengo la posibilidad de normalizar y aquí sí puedo elegir cuál es el estándar con el que me quiero regir. En este caso, fijaros como Netflix tiene uno, YouTube, Disney. Es decir, en base a la información que normalmente nos entregan a la hora de generar un máster para entregar, nosotros vamos a asegurarnos de este modo, digamos a modo de seguridad final, de que nuestro proyecto cumple con los estándares y no nos lo van a rechazar. Porque este tipo de cosas pasan y tanto los estándares de color como los estándares de audio son súper importantes para que Quality Control o QC en cualquier canal de televisión nos aprueben el material que les estamos enviando. Pero tranquilo, que si lo estás subiendo a YouTube o lo estás subiendo directamente a Instagram, si se ve bien y se oye bien, para nosotros va a ser más que suficiente. Y una cosa que se me olvidaba, y es que dentro de la pestaña de vídeos, si yo bajo hasta Super Scale, tengo la posibilidad de escalar y mejorar mi pieza de vídeo, y así voy a poder reescalar de un modo súper rápido y utilizando inteligencia artificial, en este caso la de NVIDIA, de un modo súper sencillo y sobre todo sin salir del software de edición. Voy a desactivar esto y lo mismo va a ocurrir con el retiming. En este caso, dentro de Motion Estimation, yo tengo la opción de utilizar el Speed Warp. Y esta opción de Speed Warp ahora utiliza también inteligencia artificial para tratar de hacer que la interpolación entre fotogramas, cuando estoy generando ralentizados con mi material, nos va a generar ralentizados de una calidad muchísimo mejor y sobre todo de un modo súper rápido. Bueno, ya has visto que DaVinci Resolve 19 tiene un montón de novedades y probablemente se me han quedado un montón más en el tintero. Así que si te ha gustado el vídeo, considera darme un like. Si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Si te gustaría que subiera más contenido sobre DaVinci, sobre corrección de color, cómo utilizar Fusion para componer nuestros planos de VFX o darle a nuestros renders de Blender un acabado espectacular, deja en comentarios qué es lo siguiente que te apetecería ver. Y por si aún no conoces la serie de vídeos que tengo sobre creación de planos de publicidad CGI, aquí te dejo el que hicimos utilizando Fusion. Así que nada, a seguir creando. ¡Nos vemos! Let it drop.